Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Sylveon, el Pokémon más esperado por todos nosotros. La última evolución de Eevee hasta el sol de hoy tiene encanto, beso de drenaje y se me lengua la traba el primero. Y brillo mágico, 3470 de CP a nivel 50, es una gran cantidad de CP y la única debilidad que tiene es al acero y al veneno. Resistente a lucha, al bicho siniestro y doblemente resistido ya que solo es un Pokémon de tipo hada al dragón. 75.000 polvos estelares y 75 caramelos cuesta el segundo ataque, pero de que va a valer, y aparte que va a llegar más adelante un nuevo ataque que le van a dar aparte de encanto, que vendría a ser viento ferro. Ese ataque va a ser como un, ¿qué te puedo decir? Un garra umbría como para los fantasmas, un alarido como los siniestros, ya me dejo entender, o como un calcinación de los fuegos. Vendría a ser así beso de drenaje para que pueda cargar mucho más rápido los ataques, y ahora lo estamos viendo de Switch, porque de Switch y de Elite van a ir perfecto. De Elite está en la posición número 19 y de Switch está en la posición número 21-22, a comparación del día de ayer que hemos visto a Gardevoir Oscuro, que está en la posición número 9 de Elite, y por ese lado está muy fascinante porque a muchos les ha encantado, muchos han dejado su apoyo, y si te gusta Sylveon, dejar un poderoso like para hacérmelo saber. 215 de ataque, 217 en la defensa y 228 en el HP. También está muy bien balanceado tanto en el ataque como en la defensa, un polín más, solamente 10 más que es en el HP, pero tú ya sabes a qué me refiero. Que lance el ataque solo porque tiene esa parte de tipo siniestro, es que Hydreigon igual lo puede resistir, esa parte neutral, tiene la parte de tipo dragón, pero atrás entra Sylveon. Vamos a ver el chiquitín en acción, que entre, no, le lanza primero el ataque, ya que escudo no hay problema, si es pulso umbrío igual lo puede resistir, ya que no es muy efectivo, lo resiste normal, por más de que tenga bonus stab. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué le hizo? Con un básico le ha bajado muchísimo. Oh, no es muy efectivo, le baja la cuarta parte. Dos básicos para bajarse un Hydreigon que está en la Master. Giratina, ya ni quiero saber qué es lo que le está haciendo. Este video viene gracias a Luis Fa. Luis, muchísimas gracias por enviarme estos combates. También a Kenny Flores, muchísimas gracias a Yasmani, a Will, a todos, porque ya estamos en la Copa Kanto, en la red, la Copa Kanto Cup, y ellos han sido posible para traer este video porque todos han participado, todos han venido con este video y todos van a figurar aquí, pero sobre todo para que Sylveon pueda demostrar si es que vale o no en la Master. Y hasta el momento, como abundan muchos dragones en la Master, se está dejando ver. Empieza muy bien el Elite, tiene el metal, tiene Dialga y justo le cambian a Groudon. Pensó de que le iba a lanzar un fuerza bruta, estaba muy bien preparado, y ahora que puede tener el terremoto es más de la mitad de la vida, lo puede dejar en la línea amarilla, sí lo va a hacer. Tiene dos escudos, no se arriesga a escudar el primero, lo deja pasar, ok, está bien, no hay problema, que venga el bola sombra, igual le va a dejar con la misma cantidad de daño, no tiene el bonus stab, así que tiene la posibilidad de dejarlo también en la línea amarilla, solo tiene un poco más porque Groudon es tremendo ataque, aparte que tiene 4100 de CP, y puede lanzar el puño fuego, que ese sí no es muy efectivo, el que lo puede resistir, y después lanzar el viento hacia abajo. Con eso se va a poder llevar la sorpresa especial para ver si es que se puede bustear, si es que se bustea en el ataque y la defensa, puede tener un poco más, aunque le da la ventaja de Alga de que pueda farmearlo, todo va a depender si es que puede llegar al menos a un viento hacia abajo. La cosa es hacerle daño, no llega a dos básicos listos, GG's, y puede tener Cometa Draco. Quizás no se deja baitear en el primero porque un fuerza bruta no está a nivel 50, Luis Fa lo tiene a nivel 40-41, pero no lo tiene como compañero porque si no hubiera llegado un poco de más, y fuerza bruta, y ni siquiera lo tiene a nivel 40, no está al nivel 40, lo ha tenido como compañero, pero no lo ve a nivel 40 porque tiene 3600 cuando es mucho más. Fuerza bruta es súper efectivo, ya a estas alturas es un Cometa Draco, le gana al Ciampi antes de que pueda lanzar el fuerza bruta. No es muy efectivo, pero lo puede dejar con la mínima. Uy, con un píxel de vida llega menos mal el fuerza bruta para que pueda ganar esto, y después que puede entrar con Sylveon dependiendo del último Poké. Si detrás ya tiene un Pokémon de tipo acero es GG's y no era Dragonite. Muy comprensible de que quizás atrás no pueda aparecer un Metagross. Un Metagross de Closer no lo veo, siempre lo veo de Elite, o quizás te lo puedan sacar de Switch, pero como Closer no lo estoy viendo porque no está muy bien testeado que te puedan sacar así un Pokémon de tipo acero. Ahora, en el caso de que te puedan sacar un veneno, como puede ser en el caso de Venusaur, no veo que te puedan sacar un veneno, así que puede tener mucha cobertura y tiene la resistencia a varios tipos que sí funcionan, y el doblemente resistido a los dragones es la parte fundamental, resistente a lucha. El bicho no creo que te puedan sacar tanto en esta Liga Master, pero el siniestro sí, porque Yveltal, como tú quieras decirle, ya está dentro de la Master, ya lo tenemos dentro del juego, del nivel 50, el nivel 40 que va a aparecer.
puede darle sus pataditas en las costillitas. Y ahora Viento Férreo también va a ser uno de los ataques que quiero ver si es que va a funcionar con Sylveon. Así que si después se activa el ataque, igual voy a traerles este video a nivel 50, pero ya con ese ataque. Y también si es que con última baza va a ser fenomenal. Pero con esos ataques, con encanto se demora un poco más hasta de poder cargar Beso Drenaje, a pesar de que tiene solo 60 de daño. Se demora un poco más. Togekiss tiene la solvencia de tener poder pasado para los voladores y también el lanzallamas para Melmetal. Así que por el momento siento para mí de que Togekiss puede ser el mejor Poké detrás de Gardevoir, porque Gardevoir Oscuro está mucho más increíble con esos encantos, que se puede bajar a Dialga, que aparte que es un Pokémon de tipo Acero Dragón, Acero en ese lado, puede tener el Cabeza de Hierro que le hace súper eficaz, pero solo un escudo le basta y le sobra para que después su segundo Pokémon del rival pueda recibir un Bola Sombra. Pulso Umbrío no es muy eficaz, lo resiste solo que con un poco más en esta canción a lo que le hizo Hydro. Tiene 2 escudos y Groudon solo entra para hacer la cerecita del pastel, que le lance Puño Fuego. No creo que vaya a ser Terremoto, pero tiene 2 escudos. Que venga a escudarse, por si acaso, por si las moscas, cosa que yo ya sabía que era Puño Fuego, quizás no lo había contado. Y sale Hampster ya. GG's, no hay nada que hacer. Que tiene el Garra Dragón, que tiene el Tajo Umbrío, puede tener muchos ataques muy bien. Haxorus es un Pokémon que me gusta mucho, pero de Elite y sobre todo en la Copa Premier. Ahora, si se viene a la Copa Premier, sí me gustaría verlo, porque aparecen muchos dragones, sobre todo muchas luchas que se pueden sacar. O en el caso de Mammoth también sería un Poké que puede hacerle un poco de counter, sobre todo porque es un Pokémon de tipo Hada, ya no tanto como a Togekiss, que sí le hacía súper eficaz por ser un Pokémon de tipo volador. ¡Ay, qué bonito Elite! Ahora sí le sale bonito Elite. Hace rato sí era todo el algoritmo, tanto en Elite, tanto como en el Switch, le sacaron todo. Pero en el Silvio, pero con Silvio, y se me lengua la traba por segunda vez, lo hizo muy bien. Avalancha, uy, agárrate Togekiss. Ahora sí, Luisfa es el algoritmo. Tiene lanzallamas, poder pasado, no, ha llegado casi rápido que Melmetal. No creo que sea un lanzallamas, poder pasado lo adivinó muy bien, no es muy efectivo. Y puede farmear un poco más antes de que pueda lanzarle un siguiente poder pasado. Mejor es tener un poco más de vida por si las moscas, porque farmea, es un spammer de aquellos Melmetal y va a llegar mucho más rápido. Tiene 2 escudos, dependiendo del siguiente, que ya se iba a saber que iba a ser otra vez, que iba a ser Machamp. Tiene el Fuerza Bruta. El primero sí le va a doler, el segundo ya no tanto porque ya está nerfeado, por eso decidí escudar el primero, quemar el primer cartucho. No creo que vaya a quemar el segundo sería innecesario. Al menos puede tener una avalancha y al menos puede tener un Tajo Cruzado, dependiendo si le quiere lanzar al Sylveon, si le quiere lanzar a Giratina. En este caso va a ser una avalancha, por eso utiliza su primer escudo, o puede ser un gran baiteo. No, avalancha, uy, daño neutral, ¿cómo lo aguanta? ¡No! Oye, pero Godra aguanta más que los demás. Tiene tremenda defensa de la Liga Master, lo aguanta mucho más. No sé si es a nivel 50, sí, es a nivel 50 creo. Déjame en los comentarios si es que es a nivel 50, no he tenido tan testeado a Godra, porque solamente lo hemos tenido una vez, no he visto más. En el caso del Sylveon sí lo estamos viendo más, y aparte hay mucho más informe, mucho más reportes de cómo se puede ver Sylveon. Hay muchas cosas de Sylveon por ver, y se bustea Giratina, qué buenísimo, qué buenísimo. Si es Cometa Draco igual es súper eficaz, y ya no hay nada que hacer. Cambia ahora Sylveon de nuevo, que venga, ya tiene Beso Drenaje, todavía no llega, todavía no lo hace. Y ahora que tiene esto, tiene preparado para el brillo mágico si es que más adelante lo puede lanzar. No lo aguantó con uno y ya estaba. En el siguiente combate empieza muy bien Elite. Tiene a Giratina y le sacan a Tyranitar, nada que hacer por esa parte de tipo siniestro. Le hace súper eficaz a básicos, tremendo daño antes que le pueda lanzar al menos un ataque. Si tienes que escudar, sea como sea, si sea un triturar, tiene que escudar porque no sabe qué ataque ha podido llegar. El roca afilada era un daño neutral, pero igual asegurarse y ver cuál es el último Pokémon, y va a depender de eso, porque ya tiene 2 Pokés preparados. Le ha ganado el Switch, al menos hubiese cambiado. Si el último Pokémon es dragón, el Closer, si era dragón, era GG. No, cambia rápidamente a Melmetal y que te pueda lanzar las fuerzas brutas que drenen energía, pero tú al menos lánzale una para poder quitarle un escudo, porque si se va a quedar con los dos es lo mismo que nada, porque Giratina va a entrar y al final te lo van a farmear y vas a estar en una grave posición porque tiene a Giratina, Bola Sombra. Ya me dejo entender, escúdalo. No decide escudar, al menos tiene uno. No, le salió el overtap, nada que hacer, señor. Esto va a estar muy cerrado porque le puede hacerle cambio a Giratina. Ya sabía que le podía hacer el cambio, lanzar el Bola Sombra. Tiene 2 escudos, al menos si le hubiese quitado un escudo iba a estar en una mejor posición. Y hoy le saca el super eficaz, buenísima parte. Ya que tiene el super eficaz, lo puede escudar porque también puede ser Bola Sombra. No se guarda nada para Sylveon, por más de que le lance el Tajo Cruzado y la avalancha le va a hacer mucho daño a Sylveon. Se lo quiere farmear y esperar. Como es su último Poké, puede recibir los Viento Asiago o también puede recibir el Bola Sombra. Ninguno de los dos ataques le va a hacer mucho daño, pero los encantos también comienzan a doler ya cuando tienes muy poca energía, y a veces guardarte los escudos no es la mejor opción. El rival, si es que decide escudar, va a estar en una buena
buena posición porque ya tiene la avalancha preparado. A menos que le pueda lanzar uno más y cambia rápido, al menos para utilizar a Silvio. Con lo único que tenía, si tenía el beso de drenaje, iba a estar en la buena posición de lanzarle buenísimo brillo mágico, uno de más. Y esto puede ser el último escudo. Si es que no lo escuda, igual el rival está en una muy buena posición. Puede lanzarle la avalancha, puede tenerlo muy preparado. Y aparte tiene un escudo adicional, que el viento ciego tiene que ser todo para que sea su último escudo y después llegar rápido a un viento ciego, porque con esa vida que le queda ya no hay nada que hacer. Lanza una avalancha y es GG's, se termina. Y Sylveon al menos ha demostrado de que puede encajar en la Liga Master dependiendo qué pokés puedas tener y también de los pokés que pueda tener o que te lleguen a sacar el rival. Es como que puedes tener la opción. Ahora, si tú quieres ver a Sylveon en la 2500, que para mí puede ser la mejor liga porque tiene mucha cobertura, muchísima cobertura, pues déjame en los comentarios. Y también si llegamos a 1000 likes, ¡pa! Una en una. Si tú estás viendo este video y eres el like número, no sé, 100, 200, 300, hasta los 1000, puedes hacerlo y así les traigo enseguida ese video para que me lo hagan saber y yo les voy a complacer. Yo soy Josedu, este es Josu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!